Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes otra vez. Esta es nuestra Plaza de las Ideas. Mi nombre es Anderson Ayala, yo soy coordinador conjunto del equipo de Se Dice Joven y bueno, les damos la más cordial bienvenida a este proyecto de formación que inauguramos el día de hoy en modalidad pues virtual, dadas las circunstancias, que lleva por nombre Se Dice la Academia. Pues nada, un placer de verdad, sinceramente. Es para nosotros muy emocionante inaugurar esto hoy con doble tanda. Además, ya irán viendo de qué va cada conferencia, aunque ya seguramente lo saben. 7 liberales de reconocida trayectoria nacional e internacional y 7 conferencias de temas que son de necesario debate en el liberalismo de hoy. Pero sin más preámbulos, para tampoco caer en robarle el protagonismo a quienes son los invitados por cada día, vamos a dar la bienvenida oficial para dar las palabras de inicio a Rocío Guijarro. Ella es la gerente general del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Bueno, Rocío, en tus capaces manos quedamos. Muchísimas gracias, Anderson. Muy buenos días a todos los que convocados, invitados a este interesantísimo programa de formación de Se Dice Joven, el cual inicia hoy, bueno, con una charla extraordinaria. Además, en nombre de Se Dice Libertad, queremos darle la bienvenida a todos los jóvenes y no tan jóvenes que también están interesados en estas charlas, en esta formación y en entender un poco más la doctrina del liberalismo, que es la que nos guía y nos lleva como institución y además en la que creemos para lograr una sociedad próspera, una sociedad donde tengamos libertad de elegir y una sociedad que traiga pues bienestar a los ciudadanos. Y en ese sentido pues me es muy grato hoy Anderson, Paulina, ustedes como coordinadores han hecho un excelente trabajo, gracias. Me encanta darle la bienvenida al profesor Oscar Vallés, hoy en la semana, pero el profesor Oscar Vallés, gran amigo, además profesor de la Universidad Metropolitana y miembro del Comité Académico de Se Dice, quien va a traer precisamente esta conferencia sobre las raíces del pensamiento liberal, que es un tema importantísimo para entender y debatir en nuestro país y más allá de nuestro país, estos temas que de verdad son de gran importancia. La verdad que el cartel de la semana está extraordinario. Tenemos unos expositores número 1, todos, tanto de Venezuela como del exterior. Tenemos incluso a Daniel Lacalle, que acaba de ser reconocido como el 4º economista más influyente del mundo, entre los 100 economistas de este ranking, que es muy interesante. Además, bueno, profesores de una calidad altísima de los cuales vamos a disfrutar muchísimo. Sin más preámbulos, pues Anderson, Paulina, creo que le damos la palabra al profesor Oscar Vallés y ya para las preguntas y demás están ellos a cargo de la coordinación y de la moderación de este ciclo de conferencia. Muy buenos días a todos y gracias por venir a este ciclo de la Academia de Se Dice. Hola, muy buenos días. Hoy entre los panelistas estamos Paulina Sánchez y Anderson Ayala, coordinadores de Se Dice Joven, y mi persona, Mario Rosato, miembro del equipo de Se Dice Joven. Perdón, Mario, que no te nombré. Bienvenido. Tranquila, Rocío. Bueno, hoy tenemos al profesor Oscar Vallés, politólogo con posgrado en filosofía, profesor asociado de la Universidad Metropolitana, y por supuesto, miembro del comité académico de Se Dice Libertad. Entonces, sin más preámbulo, profe, cuando usted quiera empezar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos, Mario, Rosato, por estas palabras de presentación, a Paulina Sánchez y a Anderson Ayala. Juntos están trabajando de una manera maravillosa aquí en esta iniciativa de Se Dice Joven. Y mis saludos y mis respetos a Rocío Guijarro, que todo lo que hace Se Dice siempre tiene su sello, garantizando a Se Dice la calidad de sus proyectos. Bueno, me han solicitado presentar una conferencia de alrededor de unos 30-40 minutos sobre las raíces del pensamiento liberal y voy entonces a proceder a compartir pantalla con ustedes con una pequeña presentación muy sencilla para que no perdamos de vista algunos pasajes de texto que es preciso tener en cuenta para
iniciar esta conferencia y mientras tanto me voy a permitir leerles entonces el texto que hice para seguir esa presentación. De tal manera que voy a compartir pantalla para dar inicio a la conferencia del día de hoy. Ok. Ya que tenemos en pantalla la presentación, procederé entonces a iniciar la lectura de la ponencia de estas raíces del pensamiento liberal, sus coordenadas remotas. Muy bien. Cuando recibí la gentil invitación de mi apreciado estudiante Anderson Ayala Yusti para exponer ante ustedes lo que llamó raíces del pensamiento liberal, confieso que me abrigó una sensación de vértigo. He pasado prácticamente toda mi vida universitaria estudiando y enseñando pensadores liberales modernos y, como un manojo de naipes, un conjunto de rostros pasaba por mi mente mientras Anderson describía la razón de esta academia y de esta estupenda semana que nos brinda. Y no es para menos. A diferencia de nuestro mayor oponente, el socialismo, una especie de religión que tiene a Marx como su profeta y a sus partidos como su episcopado, el pensamiento liberal es más bien una genuina tradición intelectual de nuestra civilización. A diferencia de las religiones, las tradiciones intelectuales no tienen un fundador que se adora como tótem. No tienen tampoco un cuerpo de ideas dogmáticas ni una ortodoxia preservada por inquisidores. Sabemos con Hans-Georg Gadamer de la importancia de la tradición. Las tradiciones intelectuales se fragan en el tiempo paulatinamente, tejiendo prácticas y creencias, acontecimientos y genios en momentos diversos de la historia que se encuentran y confluyen para marcar hitos que identificamos como sus raíces en diversas épocas. Cuando recibí la invitación a presentar las raíces del pensamiento liberal, sabía que mi estudiante lo intuía también como una tradición. Pero el vértigo que ahora sigue conmigo me lo produce saber que solo dispongo de esta conferencia para exponer un asunto que ocupa un seminario o tal vez dos. Pretendo entonces ofrecer las raíces o coordenadas más remotas de algunos principios fundamentales del pensamiento liberal que les permita a los más jóvenes entre nosotros hacerse un mapa de ruta para estudiar esta tradición intelectual, y a los que ya tienen millaje recorrido, espero que en algunos atajos y estaciones puedan descubrir pasajes que aún puedan sorprenderlos. El tema de la igualdad de la libertad, que es el primer principio que quiero presentar como para sus raíces en el pasado, es tan antiguo como nuestro paso por el planeta. Puedo decir, sin exagerar, que la libertad o su ausencia ha sido un asunto inherente a la historia de la humanidad como el misterio de la vida y de la muerte. Desde que nos convertimos en una especie lexicográfica, historiadores del pensamiento rastrean antecedentes en la antigüedad, haciendo la salvedad que el pensamiento liberal es un fenómeno típicamente moderno, pero que forja en el diálogo con antiguos y medievales sus pensamientos más aquilados. Por ejemplo, Benjamin Constant tal vez fue el primer moderno con plena conciencia de ese diálogo con el pasado, cuando distinguió dos maneras muy distintas de concebir la libertad entre los antiguos y los modernos. Pero, ¿son realmente distintas esas libertades? Indagué algunos años esta distinción de Constant, logrando entender que la democracia de Pericles, el arconte de esa fastuosa Atenas que construyó la gran generación, como la bautizó Karl Popper, fue el único defensor de la democracia clásica que nos legó una concepción de libertad que cambia la manera de entender el valor de la vida privada y la libertad entre los atenienses.
La conocemos gracias al testimonio de Tucídides y la oración fúnebre que él le atribuye a Pericles. Hay, estimados amigos, sin embargo, otro testimonio, nada más y nada menos de Platón, que le atribuye la autoría a la esposa del arconte y maestra de Sócrates, Aspasia de Mileto, ser la que concibió ese famoso discurso. Les confieso, conociendo las dotes filosóficas de Aspasia, que me inclino por ella antes que por su esposo Pericles. Pero al margen de la autoría, permítanme citar algunos pasajes de esta histórica oración dirigida para conmemorar a los caídos del primer año en la guerra del Peloponeso. Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un pueblo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no es de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos públicos, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal. La democracia de Atenas, durante ese primer año de la guerra del Peloponeso, fue un tipo muy especial de régimen político. Aristóteles la recuerda como la democracia de los eleuteroi, la constituida por hombres libres, quienes tenían tantos asuntos que atender que hacían descansar la soberanía en la ley y dirimían sus controversias de acuerdo con sus prescripciones. Esta democracia se cifra en lo que parece ser una tensión irresoluble entre la aspiración de la autarquía de los ciudadanos, archeikai, archestai, y las exigencias de sus asuntos privados, ton y dion. La solución y resolución de las disputas políticas parece fluir por la impersonalidad de la ley, otorgándole al individuo un mayor espacio para su agenda privada. Incluye no solo asuntos domésticos, sino posiblemente también los de esparcimiento y recreación, como se lee más adelante en la oración. Aristóteles distingue esta democracia de los eleuteroi de un tipo de democracia que es objeto de sus críticas. La última aparecida en la ciudad, recuerda Aristóteles, rechazada por Platón y que Aristófanes no dejaba de mofar en todas sus comedias. La llama democracia de la muchedumbre, porque una multitud sin haciendas ni negocios privados que atender, disponen de un ocio pernicioso que les permitía dedicarse a la administración de la ciudad y participar de los asuntos públicos por salarios y prebendas. Esto hace que el elemento soberano de este régimen, cito a Aristóteles, sea la multitud de los pobres y no la ley. Es muy posible, prosigo, como muestro en mi trabajo Democracia y Vida Privada en la Atenas de Pericles, que la libertad que tiene Benjamín Constant en mente sea la de esta oclocracia que describe Aristóteles, o quizás la que existe en la ciudad militar de Esparta. Pero en la Atenas de Pericles, según el testimonio de la oración, donde la isonomía, la igualdad ante la ley, nace en maridaje con la libertad, hay más familiaridad con la libertad de los modernos de lo que Constant jamás sospechó. Pasajes más nos permitirán corroborar esta familiaridad. Me disculpan, ahí está el pasaje que vamos a examinar. En nuestras relaciones con el Estado, prosigue Aspasia en la oración, vivimos como ciudadanos libres y del mismo modo, en lo tocante a las mutuas sospechas propias del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación contra nuestro vecino si hace algo que le gusta y no le dirigimos miradas de reproche que nos suponen un perjuicio, pero resultan dolorosas.
Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en la vida pública un respetuoso temor a la ley es la principal causa de que no hagamos infracciones. La democracia, esta constitución o régimen que se fundamenta en la igualdad ante la ley para el ejercicio de la libertad, estimula, como podemos ver, las prácticas de la tolerancia entre los ciudadanos, conscientes que en la esfera de lo privado, la diversidad de formas de vida es el resultado mismo del ejercicio de la libertad. Una igualdad de la libertad que ofrece posibilidades para el disfrute de la vida privada, como tal vez lo soñaron los modernos de Constant, que también se en los asuntos de la economía. Dejemos como último pasaje que el testimonio de la oración fúnebre lo presente. Gracias a la importancia de nuestra ciudad, todo tipo de productos de toda la tierra son, con lo que el disfrute con que gozamos de nuestros propios productos no nos resulta más familiar que el obtenido de otros pueblos. Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como pretexto para la vanagloria. Y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie ver su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente respecto a los asuntos públicos. Esta igualdad de la libertad, como vemos aquí en este texto, en este testimonio de Aspasia, hizo posible un amplio y libre intercambio de bienes entre Atenas, capital económica y política de la Hélade, donde sabemos, por otros testimonios, circulaban sin restricciones por sus mercados una variedad enorme de productos provenientes de fines del mundo, generando una riqueza sin precedentes en el mundo antiguo. La Atenas de Pericles es una polis abierta al mundo, en crecimiento y en prosperidad. Una forma de vida solo posible en libertad que se despliega hacia una amplia gama de unidades en los asuntos privados, preservada por esa isonomía o estado de derecho donde esa libertad puede practicarse. A diferencia de lo que siempre se ha creído con Benjamin Constant, que los antiguos concebían la libertad como la participación en los asuntos públicos, negando el valor y los placeres de la vida privada, vemos que ante la audiencia de casi toda la ciudad, que recurría en masa a presenciar estos discursos en honor a sus muertos en batallas, Atenas, en la época de Pericles, celebra ese equilibrio entre la idía o vida privada y la demosía o vida pública. La igualdad de la libertad nunca fue para los atenienses una entrega total a los asuntos públicos, ni menos, como a veces se oye en pasillos académicos, la forma de no ser tachado de idiotes, como llamaron a los que atendían sus asuntos privados en la ocorocracia, es decir, en esa democracia de las últimas, de la muchedumbre que tanto criticaban los intelectuales o los filósofos entonces. Todo lo contrario, esa igualdad de la libertad les permitía disfrutar de los placeres de la vida, como recuerda la oración, donde la riqueza es un signo cabal e inequívoco del florecimiento de las facultades humanas, como el talento, y donde la pobreza solo debe avergonzar a quien no trabaje para ella. Les recomiendo que lean y estudien las prácticas descritas en el testimonio de la oración fúnebre, porque son muy familiares al ideario de los modernos e incluso al ideario de nuestro tiempo. Consideren la distinción entre antiguos y modernos de Constant como un testimonio del mundo moderno que no consideró la libertad de los antiguos cuando alcanzó
su máximo esplendor. Mantengamos esta concepción de la igualdad de la libertad del Atenas de Pericles como una primera coordenada remota que nos remite y permite mejor comprensión de la tradición liberal de nuestro tiempo. Aunque el Atenas que regentó Pericles conocía a fondo la importancia de los intereses particulares de los que viven como eleuteroi, es decir, hombres libres, los clásicos ni los medievales se aproximaron a la noción de individualismo como la encontramos en 1650 en la obra de Thomas Hobbes. Que el filósofo inglés tenga que ver una notable traducción del griego de la guerra del Peloponeso de Tucídides, a quien admiró tanto que trató de emularlo en su Behemoth, calificándolo como el más político de los historiadores, nos indica que seguramente Hobbes leyó varias veces esa oración fúnebre que acabamos de examinar, que tanto enaltece los intereses de cada uno y sobre todo los de la vida privada. Pero, así como nos sorprendimos con el sentido de familiaridad, de la igualdad de la libertad de la oración, el sentido del individualismo del autor de Leviatán, que quiero mostrarles, no es el más conocido por sus comentaristas, aquel que conduce a los sujetos a esa condición miserable si no lo iluminan reglas prudenciales. La autopreservación entendida como el único derecho natural que Hobbes se niega a renunciar, sujeto a una primacía ante el soberano absoluto que llega incluso, como señala en su capítulo 21 del Leviatán, hasta la rebelión justificada. Pero hay un sentido del individualismo hobbesiano que tiene más vinculación como coordenada remota con el sentido metodológico del individualismo de la tradición del pensamiento liberal. Leamos un pasaje de Hobbes. Pero hay, dice Hobbes, otro dicho que todavía no se ha entendido y por el que verdaderamente podrían conocer al prójimo si se tomara el esfuerzo necesario. Ese dicho es nocete ipsum, léete a ti. Lo que ese dicho nos enseña es que por las semejanzas entre los pensamientos y pasiones de un hombre y los pensamientos y pasiones de otro, quien mire dentro de sí y considere lo que hace cuando piensa, opina, razona, etc. y por qué, leerá y conocerá cuáles son los pensamientos y pasiones de todos los hombres en circunstancias parecidas. Nocete ipsum, léete o conócete a ti mismo, es quizás el más famoso de los aforismos del mundo occidental, incluso en su propio tiempo. Sabemos por testimonios que se encontraba en el pórtico del templo de Apolo en la ciudad de Delfos, templo con un mitológico simbolismo. Fue allí donde Apolo terminó con el monstruo Pitón, Zeus colocó el mundo llamado Ónfalo y donde se encontraba el oráculo de Delfos, el magnífico oráculo de Delfos. Pero el sentido del griego noti seautón, muy distinto al nocete ipsum del pasaje de Hobbes. Quien le da significado filosófico a la sentencia de Apolo es la vía para lograr el perfeccionamiento de sí mismo, conociendo nuestras creencias, pasiones y sus humores. Esta vía, el noti seautón, el conócete a ti mismo griego, requería practicar el cuidado del alma, preservar en ella lo mejor de nosotros, atemperar los calores que la asaltan, que puede ayudar. Pero el nocete ipsum de Hobbes nos invita a conocernos, pero con un propósito moderno, con el fin de conocer al prójimo, investigar los fundamentos de la acción humana, los principios que nos permiten identificarlos y comprenderlos.
Ese propósito, sin embargo, no está fuera de nosotros, en la forma de estamentos o clases, tampoco en la forma de corporaciones. Repito, tampoco en la forma de corporaciones como en un episcopado o una corte. Si quieres conocer cuáles son los pensamientos y las pasiones de todos los sujetos, de todos los hombres y mujeres, los sujetos, deberás entonces conocer muy bien cuáles son los tuyos. Pero además, fíjense que Hobbes termina el pasaje con la condición de que podemos conocer a los demás si nos conocemos a nosotros mismos, solo cuando estemos en circunstancias parecidas. Los sujetos tenemos semejantes tendencias a actuar cuando estamos en contextos semejantes. Si no existe un poder público que nos garantice la vida, entonces trataremos de preservarla por todos los medios posibles a nuestro alcance. Si no hay quien haga valer los contratos, jamás firmaremos pactos. Pero una cosa es conocer los pensamientos y las pasiones, y otra los objetos sobre los que recaen. Sigamos con Hobbes. Hablo, dice Hobbes, de una semejanza entre las pasiones que son las mismas en todos los hombres, deseo, miedo, esperanza, etc. No digo que no sea una semejanza entre los objetos de esas pasiones, que son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etc. Pues esas varían según la constitución de cada individuo y su particular educación, y son tan fáciles de ocultarse a nuestro conocimiento. Pues bien, esta distinción es medular. Hobbes acentúa la atención en la conformación de un nuevo objeto de investigación. No es en las cosas donde reposan los móviles de la acción humana. En las cosas solo reposan sus propiedades sensibles. Sentimos el calor del fuego y el frío del hielo. Posiblemente ese calor del fuego brinde confort para algunos, pero sofoco para otros. Cada uno tiene sus propias experiencias ante los mismos objetos que seguramente sean distintas, pero no deben confundirle o confundirnos con las circunstancias donde suceden esas experiencias. Aunque el mismo fuego produce distintas sensaciones en los individuos, es muy probable que en climas fríos produzca confort y en climas cálidos sofoco. Luego, el mismo metodológico de Hobbes tiene su fundamento en el conocimiento de sí mismo, por una parte, y de las circunstancias, por la otra, no de los objetos, esto es, de aquello sobre lo cual recaen nuestras pasiones. Veamos una frase final. Quien gobierna toda una nación debe leer dentro de sí mismo, no este o aquel hombre, sino a la humanidad entera. Cosa que, aunque es más difícil que el aprendizaje de cualquier idioma, lengua o ciencia, cuando yo haya expuesto ordenada y claramente el resultado de mi propia lectura, el único esfuerzo que le quedará a cada uno de ustedes será el de considerar si lo que yo he encontrado en mí no lo encuentra también usted dentro de sí. Pues este tipo de doctrina, no admite otra demostración. He leído tantas veces estos pasajes, mi estimada audiencia invisible, para parafrasear a Arturo Uslar, que a veces creo que me la sé mejor que el propio Hobbes. Prosigo entonces. Este pasaje expresa el sentido más esencial y remoto del individualismo de la tradición del pensamiento liberal. Este pasaje que tenemos en pantalla. Debemos leer en nosotros la humanidad entera. Hobbes nos invita a un viaje filosófico hacia el interior de nosotros mismos, navegar entre las capas de nuestra contingente particularidad para llegar al encuentro de esa humanidad que reposa en nuestras
como miembros de esta especie. Este fundamento reconoce la primacía epistemológica del individuo, de usted, de mí y de todos y cada uno de nosotros, y es incompatible con pretensiones teóricas que tienen o tienden a convencernos de que para conocer al hombre hay que conocerlo como siervo de la gleba o como vasallo, como proletario o burgués, miembro o clase social, transfigurados y disueltos en unas entidades colectivas que tienen vida propia, indistintamente de los individuos que forman. Pero lo más importante de Hobbes, en ese pasaje que tienen en pantalla, es cuando sentencia que este tipo de doctrina no admite otro tipo de demostración. Los modernos conocían bien esa distinción filosófica de los clásicos, especialmente desde Aristóteles, para caracterizar sus diversos objetos de estudio y sus disciplinas de trabajo. Por una parte, distinguían a la filosofía teórica conformada por disciplinas como la metafísica y la lógica, cuyas indagaciones admiten demostraciones apodícticas, que hoy podríamos llamar objetivas o necesariamente válidas. Por la otra, las materias de la ética, la política y el derecho eran consideradas, entre otras, disciplinas de la filosofía práctica, cuyas indagaciones son verosímiles o aporéticas, es decir, posibles o probables. Que la moral, la política y el derecho para Hobbes son disciplinas aporéticas es un hecho reconocido, pero no así su convicción de que la indagación y demostración en este campo, en la moral, la política y el derecho, es un proceso que se inicia en conocerme a mí mismo para que luego pueda ofrecer al interlocutor mis propios hallazgos a fin de que pueda reconocer en él lo que el interlocutor lee de mí. Como podrán darse cuenta, desde esta premisa, el mapa de la tradición liberal queda listo para que se despliegue posteriormente lo que Hayek denominó el verdadero individualismo, legándonos esta premisa como misión de vida. No hay forma alguna de comprender la acción humana si no nos basamos fundamentalmente en el estudio de los individuos. Y la mejor manera de estudiar a los individuos es primeramente comprender cómo es la naturaleza individual y solamente verlo. Viajar al interior de nosotros mismos y explorar nuestra propia naturaleza, nuestros propios sentimientos y pensamientos. Tratar en suma de descubrir en nosotros y conocerlo y comprender lo de universalidad que efectivamente vive en nosotros. Por lo tanto, a mi juicio, el deber de un buen liberal es conocerse a sí mismo. Hobbes tiene otros fundamentos, indudablemente, que han sido indicados por estudiosos como parte de la prehistoria del pensamiento liberal. Además de la autopreservación como derecho natural al que hice referencia, también destaca su rechazo a la idea del bien común o sumum bonum, como si fuese un telos antropológico al cual estamos destinados todos los hombres, la libertad entendida como ausencia de impedimentos en su sentido natural o entendida como el silencio de la ley en su sentido civil, la propensión manual a la competencia, la propensión natural a la competencia y a la sociedad posesiva del mercado, como señalan algunos tratadistas, Macpherson entre otros, que son convicciones fundamentales muy citadas y comentadas de Hobbes. Por mi parte, les he este sentido epistemológico del individualismo hobbesiano, tal vez menos familiar para algunos, y antes de él les expuse la isonomía de la libertad pericleana, que imagino generó comentarios entre ustedes al verlo expuesto en una conferencia sobre las raíces del pensamiento liberal. Pero dejaré para el final la razón de estas asociaciones. Sin embargo, por ahora quiero proseguir con una raíz muy familiar para ustedes, al menos más que las dos primeras, pero tal vez sea menos familiar la interpretación que viene con ella. A John Locke se le reconoce
como el primer filósofo del pensamiento moderno en fundamentar la autonomía e independencia de la libertad y la preservación de sí mismo y de los demás. Con la propiedad privada. En pocas palabras, sin propiedad privada es imposible el ejercicio de la libertad y sin libertad no hay garantías de preservar la vida. Veamos el primer pasaje de Locke. Al nacer el hombre, como ya hemos probado, con derecho a la libertad perfecta y a disfrutar sin cortapisas todos los derechos y privilegios que le otorga la ley de naturaleza, y en igual medida que cualquier otro hombre o grupo de hombres en el mundo, solo tiene por naturaleza el poder de proteger su propiedad, es decir, su vida, su libertad y sus bienes, sino también el de juzgar y castigar las violaciones a la ley que sean cometidas por otros y en el grado que la ofensa merezca. La fundamentación de la vida, la libertad y la propiedad de Locke tiene un teísmo racional que me regocija cada vez que lo presento. Su premisa es muy elegante y refutable. No hay nadie con un poder sobre la tierra que pueda exigir la subordinación de los demás por razones de linaje, ni mucho menos de fuerza. Tampoco debido a ello, la posesión y disfrute de los recursos de la naturaleza se entregaron a un hombre particular ni a su descendencia, como sostenía la tesis adámica de entonces. Dios nos iguala a todos, y debido a esa igualdad, no hay atributo ni linaje que se pueda apelar, ni tampoco designación o nombramiento para que nos dominen sobre otros en su nombre, como sostenía la vieja doctrina del derecho divino de los reyes a gobernar sobre la tierra. Esta premisa lockeana, conocida como el silencio de Dios, fundamenta la condición de libertad perfecta a que tienen derecho los sujetos por naturaleza. Esta libertad natural, los hombres la definen estos términos. Los hombres se hallan por naturaleza en un estado de perfecta libertad para que cada uno ordene sus acciones y disponga de sus posesiones y personas como juzguen adecuado dentro de los límites de la ley de naturaleza, sin pedir permiso y depender de la voluntad de ningún otro hombre. Esta libertad natural tiene un rango jurídico que es preciso considerar. No es una situación de hecho, como en el caso de Hobbes, o producto de un contrato social, como será la premisa posterior de Rousseau. Tampoco es un postulado bíblico, como si el genio de Locke fuera un ser tan dogmático como su rival adámico del primer tratado, Robert Filmer. Según Locke, si bien la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona y a esa propiedad nadie tiene derecho excepto él mismo, nos dice Locke. En efecto, nacemos en un cuerpo que es totalmente intransferible e inalienable. Nacemos propietarios de nuestro cuerpo por naturaleza, esto es, nacemos propietarios. Pero esa propiedad nos obliga a mantenerla. Es una ley fundamental de la naturaleza que nos rige desde que venimos al mundo y nos despedimos de él. Estamos obligados a preservar esa propiedad del cuerpo, que es la vida misma, como reza la ley natural, del mismo modo como nos obliga a preservar la vida de los demás como la mejor forma de preservar la nuestra. Esta natural obligación de ser propietarios al nacer sería imposible si no somos libres para preservar y mantenerla. Un esclavo jamás podrá cumplir con la obligación porque su condición de quien ha perdido su natal propiedad. Luego, la libertad es un derecho inalienable porque es inherente a la vida misma gracias a su obligación de preservar nuestra
vida. Y en tal sentido, se constituye como parte fundamental de la propiedad natural. Examinemos otro pasaje de Locke. Veo algunas señas, pero creo que son fotografías, presumo yo, mis estimados compañeros de ruta en esta conferencia. Leamos esta cita de Locke. Ahora bien, como no hay ni puede subsistir sociedad política alguna sin tener en sí misma el poder de proteger la propiedad, y a fin de lograrlo, el de castigar a las ofensas de los miembros de dicha sociedad, única y exclusivamente allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y los haya entregado en manos de la comunidad. Y así, al haber sido excluido todo juicio privado de cada hombre en particular, la comunidad viene a ser un árbitro que decide según normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual, administrada por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas. Pues bien, el sentido de la libertad lockeana se dirige a preservar nuestra condición natal de propietarios, una condición que nos obliga y nos otorga, el derecho de elaborar planes con nuestros recursos y nuestros cuerpos para preservar nuestra vida como manda la ley natural, con autonomía e independencia, como vimos en la cita anterior. Una libertad que nos faculta para intervenir en la naturaleza y hacerla nuestra, con el trabajo que emana de nuestro cuerpo, obteniendo los bienes que elaboramos como propiedad con total derecho. En este sentido, un bien es mío porque lo he sacado de su condición por mi trabajo, pero he trabajado en él no por un mero quererlo para mí, sino porque mi cuerpo así lo requiere para preservar la vida. Este sentido de la propiedad de Locke, que es lo que permite justificar que no podemos obtener con nuestro trabajo más bienes de lo que necesitamos para preservarnos, a menos que podamos intercambiar el fruto de este trabajo por algún bien que no sea indispensable para preservar la vida y que permita, de ser necesario, obtener con él otros bienes necesarios para la vida. Locke concibe de esta manera y justifica al dinero, la acumulación del capital y la fuerza de trabajo. Propiedad triádica o tripartita entre vida, libertad y propiedad, a que tenemos derecho por naturaleza, se desvanece si no constituimos una sociedad política que lo garantice civilmente. De esta manera, Locke nos invita a considerar que nacemos propietarios de la vida, que esa propiedad nos hace responsables de preservarla y que no hay mejor manera de hacerlo que ejerciendo la libertad para crear, producir, consumir y distribuir bienes entre nosotros. Desde este punto de vista, la propiedad no es un regalo de Dios, la propiedad es un derecho que tenemos al nacer. Sabemos que Locke postula en todos sus trabajos y sobre todo en este segundo ensayo sobre gobierno civil que estamos comentando, que el gran hacedor es nuestro dueño porque el gran hacedor nos ha otorgado la vida. Pero el gran hacedor nunca, después de crearnos, ha establecido cómo gobernarnos, ni mucho menos a quién obedecer. Eso es lo que habíamos llamado el silencio de Dios. En este momento, entonces, de lo que se trata es de examinar que el fundamento de la propiedad lockeano, que a diferencia como se dice generalmente, es sencillamente se fundamenta en un teísmo, el teísmo lockeano tiene un fundamento mucho más material, como hemos podido observar en este momento. Efectivamente, es una obligación que tenemos proveer a nuestra propiedad natal de
de la preservación como es el cuerpo, y a partir de allí, por supuesto, estamos totalmente obligados a hacer nuestros los bienes para preservarlo. Y desde este punto de vista, esta que nos invita a mantenernos siempre en el marco de esta posibilidad de, como decía, de producir, consumir y distribuir bienes entre nosotros mismos, es un desideratum prácticamente por derecho natural. Pero, aunque podamos hacerlo, también nos advierte que el derecho natural a la propiedad privada es imposible preservarlo sin un orden político que tenga como primacía proteger la propiedad. Pero no la propiedad como vimos de los bienes, no solamente la propiedad como a veces se vulgariza, que se piensa que es la propiedad de los carros y las casas, sino fundamentalmente la propiedad entendida como la vida, la libertad y los bienes. Según este sistema de normas y reglas establecidas, aplicables a todos por igual, administradas por hombres a quienes comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas, no se trata, por lo tanto, de cualquier orden político, sino de este específico descrito por Locke. Desde esta perspectiva de Locke, el pensamiento liberal quedará enlazado con la reflexión moral y política en adelante, hasta nuestros días, como disciplinas que conforman esta tradición intelectual. Luego, no basta pensar solamente en la economía, ni en el derecho, ni en la política. Pareciera que el pensamiento liberal ata desde este punto de vista su suerte y sobre todo la libertad, la ata a su suerte a el orden político resultante. Si me permiten, voy a terminar sencillamente con un par de páginas más, dado que tengo 93 personas en audiencia y lo que viene entonces es lo más importante. Ya voy con el video, si me disculpan. Paso entonces a leerle la última parte, las últimas 2 o 3 páginas de esta extensa ponencia. La igualdad de la libertad, el individualismo epistemológico y la tríada de la propiedad son concepciones que han llegado hasta nosotros cargadas de influencia y aportes a través del tiempo que escapan a esta conferencia. Como advertí al inicio, las tradiciones intelectuales que se fraguan en el tiempo, paulatinamente, tejiendo prácticas y creencias, acontecimientos y genios en momentos diversos de la historia, que se encuentran y confluyen para marcar hitos que en esta conferencia hemos identificado con el nombre de raíces. Pienso que ahora estamos en mejores condiciones para abordar en la noción de raíces y comprenderla como lo hemos hecho al menos en esta conferencia. Esto es, quiero presentar, para finalizar, algunas consideraciones sobre la noción misma de raíz y sobre la idea que el pensamiento, liberal en este caso u otro, tiene raíces. Lo primero que advierto es que mi concepción de raíz, como ya se puede inferir, no comparte filiación alguna con el historicismo de las ideas o del pensamiento, en sus vertientes típicas de la segunda mitad del siglo XX y que subsisten entre nosotros. Pretender estudiar los textos del pasado como cosas u objetos para disertar sobre ellos con datos históricos en la mano es sin duda un ejercicio intelectual muy respetable, como también es la pretensión de cavar tumbas de antepasados para disertar sobre los ritos mortuorios arcaicos con artefactos arqueológicos en mano. Si esos ejercicios dicen mucho o poco sobre el pasado, si lo que dicen del pasado es válido o refutable, imagino que debe tener mucho interés para quienes se dedican a ello. Este asunto metodológico puede mostrarse mejor para una audiencia invisible como la que nos acompaña con la metáfora de un río. Por ejemplo, el hecho que una porción de agua de un río que fluye continuamente ante nosotros se pueda envasar y congelar hasta convertirla en hielo para ver sus propiedades, no puede negar que el río sigue fluyendo ante nosotros y muy probablemente nos dirá muy poco de la condición del agua que sigue fluyendo ante nosotros. La conciencia histórica moderna siempre ha tenido la pretensión de hacernos ver el pasado como cosas que están allá,
como suspendidas en una vitrina para verlas, congeladas como el hielo, sin percatarse que en el presente esos objetos, más que cosas, siguen fluyendo continuamente. Como cuando leímos en la oración fúnebre las tradiciones atenienses y su concepción sobre la isonomía de la libertad, que aún nos conmueve profundamente, o también esa invitación filosófica de Hobbes sobre el nocete ipsum, que parece suficiente para despedir al historicismo. Esto no significa que abordar textos del pasado no requiera de una detenida investigación sobre el autor y su contexto histórico. Tan malo es congelar un vaso de agua pensando que lo que ves en el hielo es el río, como también pensar que si te lanzas en él, lo conocerás mejor. Si solo quieres estudiar pensamientos del pasado, pues toma un envase, obtén la porción del río como hace el antropólogo, o lánzate de cabeza en él, como por su parte hacen los profanadores de tumbas. Pero si quieres formarte intelectualmente con el pensamiento, deberás beber el agua, hacer de este río parte de tu propia vida y alimentar tu alma con sus minerales y providencias. Luego, la imagen del río, con ese fluir constante entre nosotros, sugiere posibilidades distintas a la imagen de raíz. La raíz supone un tronco que alimenta con tantos orígenes como puntas se despliegan bajo tierra, pero supone además que es posible agotar la ruta, agotar la pesquisa hasta la punta de esa raíz, porque en términos históricos representa el pasado. Pero peor aún, puede representar un origen. Y eso nos aproximaría a tener también nuestros tótem con el peligro de un episcopado, y ya sabemos hacia dónde eso nos puede llevar. Pero la verdad es que los pensamientos del pasado vuelven a nuestro encuentro. Son coordenadas remotas, como prefiero llamarlos, porque nos brindan comprensión de lo que hoy somos desde tiempos remotos donde fueron creados. En palabras de Gadamer, por eso la historia debe escribirse siempre de nuevo, ya que el presente nos define. Comprender el pasado significa percibirlo en aquello que quiere decirnos como válidos. Una validez, mis estimados amigos y audiencia invisible, que solo puede ser inteligible para nuestro presente porque nos permite comprender en el presente. El pensamiento sobre los asuntos prácticos del mundo, como el pensamiento liberal, es una tradición intelectual tan antigua como nuestra civilización, concebido para persuadir y conmover a sus lectores. Si cuando lees estos genios del pasado te conmueven y te convencen, celébralo. Significa que estás en el fluir del mundo, donde las temporalidades y los espacios son solo marcos analíticos que tratan de separar lo que siempre ha estado unido y que nos permite, aquí y ahora, seguir inspirados con pasajes de Aspasia de Mileto y descubrir en ellos una validez tan luminosa como luminoso es el sol. Bueno, amigos, hasta aquí la lectura de mi conferencia. Extraordinario, profe. Extraordinario, profe, extraordinario. Nada más que agregar. Quiero darle muchas gracias por la excelente ponencia que nos ha brindado hoy. Y bueno, como siempre, es un placer escucharlo. Es un placer ver la forma que usted nos demuestra del liberalismo, que siempre es muy, muy nutritiva. Quiero darle gracias a Mario por haber sido nuestro apoyo hoy, a Anderson por, bueno, toda la semana de formación. Igualmente, pues, al comité académico de CEDICE, que siempre nos apoya, a la directiva de CEDICE, muchas gracias a Rocío y a Tiziana, y bueno, a nuestra persona que nadie ve por los momentos, que es Adriana Pineda, que es la que hace que todo esto sea posible, es nuestro soporte técnico. Saludos, Adriana, y muchas gracias de verdad por tu apoyo incondicional, y obviamente a todos los asistentes, que bueno, hemos tenido muy buena asistencia el día de hoy. Quiero invitarlos a que planteen de nuevo sus preguntas
por el grupo de WhatsApp. Las que no pudimos responder, el grupo de Se Dice Joven va a tratar de responderlas hoy en la tarde. Quienes no estén agregados al grupo de WhatsApp, por favor escríbanme un mail, paulina.cedice@gmail.com, para poderlos agregar o enviarles el link y se anexen al grupo de WhatsApp para hacer un pequeño y corto debate. Y por mucho gusto, Paulina, con mucho gusto, Paulina, si ustedes me reenvían las preguntas, yo les envío a ustedes un voice para que estimule la discusión. Perfecto, profesor. Muchas gracias, de verdad. Lo haremos de esa forma. Estas preguntas que quedaron por aquí se las vamos a enviar y bueno, vamos a tratar de responderlas por el grupo de WhatsApp. Igualmente quiero invitarlos, a pesar de que ya todos tienen la agenda de la semana, pues me gustaría volver a invitarlos a la charla que vamos a tener hoy a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, con el profesor Agustín Echevarne, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Es acerca de las políticas públicas para la libertad. Entonces, este recuento que nos ha dado el profesor, que sé que hizo muy buen resumen para todo lo que significa las raíces del pensamiento liberal, nos permite, es una abreboca para seguir discutiendo y para seguir conversando acerca de todas las ideas que queremos expresar, fomentar, desde Se Dice Libertad y desde Se Dice Joven. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y recuerden que si no están agregados me envían un mail. Vuelvo a repetir mi correo, paulina.cedice@gmail.com, para todos ustedes y muchas gracias. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde nuevamente. Muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.